La ilustre Fregona. En Burgos, ciudad ilustre y famosa, no ha muchos años que en ella vivían dos caballeros principales y ricos. El uno se llamaba don Diego de Carriazo y el otro don Juan de Avendaño. El don Diego tuvo un hijo a quien llamó de su mismo nombre, y el don Juan otro a quien puso don Tomás de Avendaño. A estos dos caballeros mozos, como quien han de ser las principales personas de este cuento, por excusar y ahorrar letras, les llamaremos con solo los nombres de Carriazo y de Avendaño. 13 años o poco más tendría Carriazo cuando, llevado de una inclinación picaresca, sin forzarle a ello algún mal tratamiento que sus padres le hiciesen, solo por su gusto y antojo se desgarró, como dicen los muchachos, de casa de sus padres, y se fue por ese mundo adelante, tan contento de la vida libre que, en la mitad de las incomodidades y miserias que trae consigo, no echaba de menos la abundancia de la casa de su padre, ni el andar a pie le cansaba, ni el frío le ofendía, ni el calor le enfadaba. Para él todos los tiempos del año le eran dulce y templada primavera. También dormía en parvas como en colchones. Con tanto gusto se soterraba en un pajar de un mesón como si se acostara entre dos sábanas de Holanda. Finalmente, él salió también con el asunto de pícaro que pudiera leer cátedra en la facultad al famoso de Alfarache. En 3 años que tardó en aparecer y volver a su casa, aprendió a jugar a la taba en Madrid y al rentoy en las ventillas de Toledo, y a presa y pinta en pie en las barbacanas de Sevilla. Pero con serle anejo a este género de vida la miseria y estrecheza, mostraba Carriazo ser un príncipe en sus cosas. A tiro de escopeta, en 1000 señales, descubría ser bien nacido porque era generoso y bien partido con sus camaradas. Visitaba pocas veces las ermitas de Baco y, aunque bebía vino, era tan poco que nunca pudo entrar en el número de los que llaman desgraciados, que con alguna cosa que beban demasiada, luego se les pone el rostro como si le hubiesen jalbegado con bermellón y almagre. En fin, en Carriazo vio el mundo un pícaro virtuoso, limpio, bien criado y más que medianamente discreto. Pasó por todos los grados de pícaro hasta que se graduó de maestro en las almadrabas de Zahara, donde es el finibusterrae de la picaresca. Oh pícaros de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos falsos, cicateruelos de Zocodover y de la plaza de Madrid, vistosos oracioneros, esportilleros de Sevilla, mandilejos de Lampa, con toda la caterva innumerable que se encierra debajo de este nombre pícaro. Bajad del tordo, amainad del brío, no os llamáis pícaros si no habéis cursado 2 cursos en la Academia de la Pesca de los Atunes. Allí, que está en su centro el trabajo junto con la poltronería. Allí está la sociedad limpia, la gordura rolliza, el hambre pronta, la hartura abundante, sin disfraz el vicio, el juego siempre, las pendencias por momentos, las muertes por puntos, las puntillas a cada paso, las pullas a cada paso, los bailes como en bodas, las seguidillas como en estampa, los romances con estribos, la poesía sin acciones. Aquí se canta, allí se reniega, acullá se ríe, acá se juega y por todo se hurta. Allí campea la libertad y luce el trabajo. Allí van o envían muchos padres principales a buscar a sus hijos y los hallan, y tanto sienten sacarlos de aquella vida como si los llevaran a dar la muerte. Pero toda esta dulzura que he pintado tiene un amargo acíbar que la amarga, y es no poder dormir sueño seguro, sin el temor de que en un instante los trasladen de Zahara a Berbería. Por esto, las noches se recogen a unas torres de la marina y tienen sus atajadores y centinelas en confianza de cuyos ojos cierran ellos los suyos, puesto que tal vez ha sucedido que centinelas y atajadores, pícaros, mayorales, barcos y redes, con toda la turbamulta que allí se ocupa, han anochecido en España y amanecido en Tetuán. Pero no fue parte este temor para que nuestro Carriazo dejase de acudir allí 3 veranos a darse buen tiempo. El último verano le dijo también
El último verano le dijo también la suerte que ganó a los naipes cerca de 700 reales, con los cuales quiso vestirse y volverse a Burgos, y a los ojos de su madre, que habían derramado por él muchas lágrimas. Despidióse de sus amigos, que los tenía muchos y muy buenos. Prometióles que el verano siguiente sería con ellos, si enfermedad o muerte no lo estorbase. Dejó con ellos la mitad de su alma, y todos sus deseos entregó a aquellas secas arenas que a él le parecían más frescas y verdes que los campos elíseos. Y por estar ya acostumbrado a caminar de pie, tomó el camino en la mano, y sobre dos alpargatas se llegó desde Zahara hasta Valladolid, cantando tres ánades madre. Estúvose allí 15 días para reformar el color del rostro, sacándolo de mulato a flamenco, y para trastejarse y sacarse del borrador de pícaro, y ponerse limpio de caballero. Todo esto se hizo según y como le dieron comodidad 500 reales con que llegó a Valladolid, y aun de ellos reservó 100 para alquilar una mula y un mozo con que se presentó a sus padres honrado y contento. Ellos le recibieron con mucha alegría, y todos sus amigos y parientes vinieron a darles el parabién de la buena venida del señor don Diego de Carriazo, su hijo. Es de advertir que en su peregrinación don Diego mudó el nombre de Carriazo en el de Urdiales, y con este nombre se hizo llamar de los que el suyo no sabían. Entre los que vinieron a ver al recién llegado fueron don Juan de Avendaño y su hijo don Tomás, con quien Carriazo, por ser ambos de una misma edad y vecinos, trabó y confirmó una amistad estrechísima. Contó Carriazo a sus padres y a todos 1000 magníficas y luengas mentiras de cosas que le habían sucedido en los 3 años de su ausencia, pero nunca tocó ni por pienso en las almadrabas, puesto que en ellas tenía el continuo puesta la imaginación, especialmente cuando vio que se llegaba el tiempo donde había prometido a sus amigos la vuelta. Ni le entretenía la caza en que su padre le ocupaba, ni los muchos honestos y gustosos convites que en aquella ciudad se usan le daban gusto. Todo pasatiempo le cansaba, y a todos los mayores que se le ofrecían anteponía el que había recibido en las almadrabas. Avendaño, su amigo, viéndole muchas veces melancólico e imaginativo, fiado en su amistad, se atrevió a preguntarle la causa y se obligó a remediarla si pudiese y fuese menester con su sangre misma. No quiso Carriazo tenérsela encubierta por no hacer agravio a la gran amistad que profesaban, y así le contó punto por punto la vida de la jávea y cómo todas sus tristezas y pensamientos nacían del deseo que tenía de volver a ella. Pintósela de modo que Avendaño, cuando le acabó de oír, antes alabó que vituperó su gusto. El de la plática fue disponer Carriazo la voluntad de Avendaño, de manera que determinó de irse con él a gozar un verano de aquella felicísima vida que le había descrito, de lo cual quedó sobremodo contento Carriazo, por parecerle que había ganado un testigo de abono que calificase su baja determinación. Trazaron asimismo de juntar todo el dinero que pudiesen, y el mejor modo que hallaron fue que de allí a 2 meses había de ir Avendaño a Salamanca, donde por su gusto 3 años había estado estudiando las lenguas griega y latina, y su padre quería que pasase adelante y estudiase la facultad que él quisiese, y que del dinero que le diese habría para lo que deseaba. En este tiempo propuso Carriazo a su padre que tenía voluntad de irse con Avendaño a estudiar a Salamanca. Vino su padre con tanto gusto con ello que, hablando al de Avendaño, ordenaron de ponerles junto casa en Salamanca, con todos los requisitos que pedían ser hijos suyos. Llegóse el tiempo de la partida. Preveyeronles de dinero y enviaron con ellos un ayo que los gobernase, que tenía más de hombre de bien que de discreto. Los padres dieron documentos a sus hijos
de lo que habían de hacer y de cómo se habían de gobernar para salir aprovechados en la virtud y en las ciencias, que es el fruto que todo estudiante debe pretender sacar de sus trabajos y vigilias, principalmente los bien nacidos. Mostráronse los hijos humildes y obedientes, lloraron las madres, recibieron la bendición de todos, pusiéronse en camino con mulas propias y con 2 criados de casa, amén del ayo, que se había dejado crecer la barba porque diese autoridad a su cargo. En llegando a la ciudad de Valladolid, dijeron al ayo que querían estarse en aquel lugar 2 días para verle, porque nunca le habían visto ni estado en él. Reprendiólos mucho el ayo severa y ásperamente la estada, diciéndoles que los que iban a estudiar con tanta prisa como ellos no se habían de detener 1 hora a mirar niñerías, cuanto más 2 días, y que él formaría escrúpulo si los dejara tener un solo punto, si los dejaba de tener un solo punto, y que se partiesen luego, y si no, que sobre eso morena. Hasta aquí se extendía la habilidad del señor ayo o mayordomo, como más nos diere gusto llamarle. Los mancebitos, que tenían ya hecho su agosto y su vendimia, pues habían ya robado 400 escudos de oro que llevaba su mayor, dijeron que sólo les dejase aquel día en el cual querían ir a ver la fuente de Argales, que la comenzaban a conducir a la ciudad por grandes y espaciosos acueductos. En efecto, aunque con dolor de su ánima, les dio licencia, porque él quisiera excusar el gasto de aquella noche y hacerles en Valdeastillas y repartir las 18 leguas que hay desde Valdeastillas a Salamanca en 2 días, y no las 22 que hay desde Valladolid. Pero como uno piensa el vallo y el otro el que le ensilla, todo le sucedió al revés de lo que él quisiera. Los mancebos, con solo un criado y a caballo, en 2 muy buenas y caseras mulas, salieron a ver la fuente de Argales, famosa por su antigüedad y sus aguas, a despecho del Caño Dorado y de la reverenda priora, con paz sea dicho, de Leganitos, y de la extremadísima fuente castellana, en cuya competencia pudiera callar Corpa y la Pizarra de la Mancha. Llegaron a Argales y, cuando creyó el criado que sacaba Avendaño de las bolsas del cojín alguna cosa con que beber, vio que sacó una carta cerrada, diciéndole que luego al punto volviese a la ciudad y se la diese a su ayo y que, en dándosela, le esperase en la puerta del campo. Obedeció el criado, tomó la carta, volvió a la ciudad, y ellos volvieron las riendas y aquella noche durmieron en Mojados, y de allí a 2 días en Madrid. Y en otros 4 se vendieron las mulas en pública plaza, y hubo quien les fiase por 6 escudos de prometido, y aun quien les diese el dinero en oro por sus cabales. Vistiéronse a lo payo con capotillos de dos aldas, zahones, zaragüeyes y medias de paño pardo. Ropero hubo que por la mañana les compró sus vestidos y a la noche los había mudado de manera que no los conociera la propia madre que los había parido. Puestos pues a la ligera y del modo que Avendaño quiso y supo, se pusieron en camino de Toledo ad padem literae, y sin espadas, que también el ropero, aunque no atañía a su menester, se las había comprado. Dejémoslos ir por ahora, pues van contentos y alegres, y volvamos a contar lo que hizo el ayo cuando abrió la carta que el criado le llevó y halló que decía de esta manera: Vuestra merced será servido, señor Pedro Alonso, de tener paciencia y dar la vuelta a Burgos, donde dirán nuestros padres que, habiendo nosotros, sus hijos, con madura consideración, considerando cuán más propias son de los caballeros las armas que las letras, hemos determinado de trocar a Salamanca por Bruselas y a España por Flandes. Los 400 escudos llevamos, las mulas pensamos vender. Nuestra hidalga intención y el largo camino es bastante disculpa de nuestro yerro, aunque nadie le juzgará por tal si no es cobarde. Nuestra partida es ahora, la vuelta será cuando Dios fuere servido, el cual guarde a vuestra merced como puede, y estos sus menores discípulos deseamos.
de la fuente de Argales, puesto ya el pie en el estribo para caminar a Flandes, Carriazo y Avendaño. Quedó Pedro Alonso suspenso en leyendo la epístola y acudió presto a su valija, y el hallarla vacía le acabó de confirmar la verdad de la carta. Y luego al punto, en la mula que le había quedado, se partió a Burgos a dar las nuevas a sus amos con toda presteza, porque con ella pusiesen remedio y diesen traza de alcanzar a sus hijos. Pero de estas cosas no dice nada el autor de esta novela, porque así como dejó puesto a caballo a Pedro Alonso, volvió a contar de lo que les sucedió a Avendaño y a Carriazo a la entrada de Illescas, diciendo que al entrar de la puerta de la villa encontraron dos mozos de mulas, al parecer andaluces, en calzones de lienzo ancho, jubones acuchillados de angeo, sus coletos de ante, dagas de ganchos y espadas sin tiros. Al parecer el uno venía de Sevilla y el otro iba a ella. El que iba estaba diciendo al otro: si no fueran mis amos tan adelante, todavía me detuviera algo más a preguntarte 1000 cosas que deseo saber, porque me has maravillado mucho con lo que has contado de que el conde ha ahorcado a Alonso Genís y a Rivera, sin querer otorgarles la apelación. Oh pecador de mí, replicó el sevillano, armóles el conde zancadilla y cogiólos debajo de su jurisdicción, que eran soldados, y por contrabando se aprovechó de ellos, sin que la audiencia se los pudiese quitar. Sábete, amigo, que tiene un Belcebú en el cuerpo este conde de puñorrostro, que nos mete los dedos de su puño en el alma. Barrida está Sevilla y 10 leguas a la redonda de jácaros. No para ladrón en sus contornos. Todos le temen como al fuego, aunque ya se suena que dejará presto el cargo de asistente, porque no tiene condición para verse a cada paso en dimes ni diretes con los señores de la audiencia. Vivan ellos 1000 años, dijo el que iba a Sevilla, porque son padres de los miserables y amparo de los desdichados. ¿Cuántos pobretes están mascando barro, o no más de por la cólera de un juez absoluto, de un corregidor, o mal informado o bien apasionado? Más ven muchos ojos que dos. No se apodera tan presto el veneno de la injusticia de muchos corazones como se apodera de uno solo. Predicador te has vuelto, dijo el de Sevilla, y según llevas la retahíla no acabarás tan prestos, y yo no te puedo aguardar. Y esta noche no vayas a posar donde sueles, sino en la posada del sevillano, porque verás en ella la más hermosa fregona que se sabe. Marinilla, la de la venta tejada, es asco en su comparación. No te digo más, sino que hay fama que el hijo del corregidor bebe los vientos por ellas. Uno de esos mis amos que allá van, juran que al vuelva a Andalucía se ha de estar 2 meses en Toledo y en la misma posada, solo por hartarse de mirarla. Ya le dejo yo enseñar un pellizco y me llevo en contracambio un gran torniscón. Es dura como un mármol y zahareña como villana de Sayago y áspera como una ortiga, pero tiene una cara de Pascua y un rostro de buen año. En una mejilla tiene el sol y en la otra la luna. La una es hecha de rosa y la otra de claveles, y entre ambas hay también azucenas y jazmines. No te digo más sino que la veas, y verás que no te he dicho nada según lo que te pudiera decir acerca de su hermosura. En las 2 mulas rucias que sabes que tengo mías, la dotara de buena gana si me la quisieran dar por mujer, pero yo sé que no me la darán, porque es joya para un arcipreste o para un conde. Y otra vez toma decir que allá lo verás. Y adiós, que me mudo. Con esto se despidieron los 2 mozos de mula, cuya plática y conversación dejó mudos a los 2 amigos que escuchándola habían, especialmente a Avendaño,
a quien la simple relación que el mozo de Mula había hecho de la hermosura de la fregona despertó en él un intenso deseo de verla. También le despertó en Carriazo, pero no de manera que no desease más llegar a sus almadrabas que detenerse a ver las pirámides de Egipto u otra de las 7 maravillas o todas juntas. En repetir estas palabras de los mozos y en remedar y contrahacer el modo y los ademanes con que las decían, entretuvieron el camino hasta Toledo. Y luego, siendo el guía Carriazo, que ya otra vez había estado en aquella ciudad, bajando por la sangre de Cristo, dieron él con la posada del sevillano, pero no se atrevieron a pedirla allí, porque su traje no lo pedía. Era ya anocheciendo, y aunque Carriazo importunaba a Avendaño que fuese a otra parte a buscar posada, no le pudo quitar de la puerta de la del sevillano, esperando si acaso aparecía la tan celebrada fregona. Entrábase la noche y la fregona no salía. Desesperábase Carriazo, y Avendaño se estaba quedo, el cual, por salir con su intención, con excusa de preguntar por unos caballeros de Burgos que iban a la ciudad de Sevilla, se entró hasta el patio de la posada, y apenas hubo entrado cuando de una sala que en el patio estaba vio salir una moza, al parecer de 15 años, poco más o menos, vestida como labradora, con una vela encendida en un candelero. No puso Avendaño los ojos en el vestido y traje de la moza, sino en su rostro, que le parecía ver en él los que suelen pintar de los ángeles. Quedó suspenso y atónito de su hermosura y no acertó a preguntarle nada, tal era su suspensión y embelesamiento. La moza, viendo a aquel hombre delante de sí, le dijo: ¿Qué busca, hermano? ¿Es por ventura criado de alguno de los huéspedes de casa? No soy criado de ninguno sino vuestro, respondió Avendaño, todo lleno de turbación y sobresalto. La moza, que de aquel modo se vio responder, dijo: Vaya, hermano, enhorabuena, que las que servimos no hemos menester criados. Y llamando a su señor le dijo: Mire, señor, lo que busca este mancebo. Salió su amo y preguntóle qué buscaba. Él respondió que a unos caballeros de Burgos que iban a Sevilla, uno de los cuales era su señor, el cual le había enviado delante por Alcalá de Henares, donde había de hacer un negocio que les importaba, y que junto con esto le mandó que se viniesen a Toledo y le esperasen en la posada del sevillano, donde vendría a apearse, y que pensaba que llegaría aquella noche o otro día más tardar. Tan buen color dio Avendaño a su mentira, que a la cuenta del huésped pasó por verdad, pues le dijo: Quédese, amigo, en la posada, que aquí podrá esperar a su señor hasta que venga. Muchas mercedes, señor huésped, respondió Avendaño, y mande vuestra merced que se me dé un aposento para mí y un compañero que viene conmigo, que está aquí fuera, que dineros traemos para pagarlo tan bien como otro. En buena hora, respondió el huésped, y volviéndose a la moza dijo: Constancica, di a Argüello que lleve a estos galales al aposento del rincón y que les eche sábanas limpias. Sí haré, señor, respondió Constanza, que así se llamaba la doncella. Y, haciendo una referencia a su amo, se les quitó delante, cuya ausencia fue para Avendaño lo que suele ser al caminante ponerse el sol y sobrevenir la noche lóbrega y oscura. Con todo esto, salió a dar cuenta a Carriazo de lo que había visto y de lo que dejaba negociado, el cual por 1000 señales conoció cómo su amigo venía herido de la amorosa pestilencia, pero no le quiso decir nada por entonces, hasta ver si lo merecía la causa de quien nacían las extraordinarias alabanzas y grandes hipérboles con que la belleza de Constanza sobre los mismos cielos levantaba. Entraron, en fin, en la posada, y la Argüello, que era una mujer de hasta 45 años, superintendente de las camas y aderezo de los aposentos, los llevó a uno que ni era de caballero ni de criados, sino de gente que podía hacer medio entre los dos extremos. Pidieron de cenar. Respondióles Argüello que en aquella posada no daban de comer a nadie, puesto que guisaban y aderezaban lo que los huéspedes traían de fuera comprado, pero que bodegones y casas de estado había cerca, donde sin escrúpulo de conciencia podían ir a cenar lo que quisiesen.
Tomaron los dos el consejo de Argüello y dieron con sus cuerpos en un bodego, donde Carriazo cenó lo que le dieron y Avendaño lo que con él llevaba, que fueron pensamientos e imaginaciones. Lo poco o nada que Avendaño comía admiraba mucho a Carriazo. Por enterarse del todo de los pensamientos de su amigo, al volverse a la posada le dijo: «Conviene que mañana madruguemos, porque antes que entre la calor estemos ya en Orgaz». «No estoy en eso», respondió Avendaño, «porque pienso antes que de esta ciudad me parta ver lo que dicen que hay famoso en ella, como es el sagrario, el artificio de Juanelo, las vistillas de San Agustín, la huerta del Rey y la Vega». «Enhorabuena», respondió Carriazo. En 2 días se podrá ver. En verdad que lo he de tomar despacio, que no vamos a Roma a alcanzar ninguna vacante. Tata, replicó Carriazo, a mí me maten, amigo, si no estáis vos con más deseo de quedaros en Toledo que de seguir nuestra comenzada romería. Así es la verdad, respondió Avendaño, y tan imposible será apartarme de ver el rostro de esta doncella como no es posible ir al cielo sin obras buenas. Gallardo encarecimiento, dijo Carriazo, y determinación digna de un tan generoso pecho como el vuestro. Bien cuadra un don Tomás de Avendaño, hijo de un don Juan de Avendaño, caballero, lo que es bueno, rico lo que basta, mozo lo que alegra, discreto lo que admira, con enamorado y perdido de una fregona que sirve en el mesón del sevillano. Lo mismo me parece a mí que es, respondió Avendaño, considerar a un don Diego de Carriazo, hijo del mismo, caballero del hábito de Alcántara, el padre, y el hijo a pique de heredarle en su mayorazgo, no menos gentil en el cuerpo que en el ánimo, y con todos estos generosos atributos, verle enamorado, ¿de quién, si pensáis? ¿De la reina Ginebra? No, por cierto, sino de la almadraba de Zahara, que es más fea, a lo que creo, que un miedo de Santo Antón. Pata es la traviesa, amigo, respondió Carriazo. Por los filos que te herí me has muerto. Quédese aquí nuestra pendencia y vámonos a dormir, y amanecerá Dios y medraremos. Mira, Carriazo, hasta ahora no has visto a Constanza. En viéndola, te doy licencia para que digas todas las injurias y reprensiones que quisieres. Ya sé yo en qué ha de parar esto, dijo Carriazo. ¿En qué? Replicó Avendaño. En que yo me iré con mi almadraba y tú te quedarás con tu fregona, dijo Carriazo. No seré yo tan venturoso, dijo Avendaño, ni yo tan necio, respondió Carriazo, que por seguir tu mal gusto, deje de conseguir el bueno mío. En estas pláticas llegaron a la posada y aún les pasó en otras semejantes la mitad de la noche, y habiendo dormido a su parecer poco más de 1 hora, los despertó el son de muchas chirimías que en la calle sonaban. Sentáronse en la cama y estuvieron atentos, y dijo Carriazo: apostaré que ya es de día y que debe de hacerse alguna fiesta en un monasterio de Nuestra Señora del Carmen que está aquí cerca, y por eso tocan estas chirimías. No es eso, respondió Avendaño, porque no ha tanto que dormimos que pueda ser ya de día. Estando en esto, sintieron llamar a la puerta de su aposento, y, preguntando quién llamaba, respondieron de fuera diciendo: mancebos, si queréis oír una brava música, levantaos y asomaos a una reja que sale a la calle, que está en aquella sala frontera, que no hay nadie en ella. Levantáronse los dos y abrieron, y cuando abrieron no hallaron persona ni supieron quién les había dado el aviso, mas porque oyeron el son de un arpa, creyeron ser de verdad la música, y así en camisa como se hallaron, se fueron a la sala, donde ya estaban otros 3 o 4 huéspedes puestos a las rejas. Hallaron lugar, y de allí a poco, al son del arpa y de una vihuela,
con maravillosa voz, oyeron cantar este soneto que no se le pasó de la memoria a Avendaño. Raro, humilde sujeto que levantas a tan excelsa cumbre la belleza, que en ella se excedió naturaleza a sí misma y al cielo la adelantas. Si hablas o si ríes o si cantas, si muestras masedumbres o aspereza, efecto solo de tu gentileza, las potencias del alma nos encantas. Las potencias del alma nos encantas. Para que pueda ser más conocida la sin par hermosura que contienes y la alta honestidad de que blasonas, deja el servir, pues debes ser servida, de cuantos ven sus manos y sus sienes resplandecer por cetros y coronas. No fue menester que nadie les dijese a los dos que aquella música se daba por Constanza, pues bien claro la había descubierto el soneto, que sonó de tal manera en los oídos de Avendaño que diera por bien empleado no haberlo oído, haber nacido sordo y estarlo todos los días de la vida que le quedaba, a causa que desde aquel punto la comenzó a tener tan mala como quien se halló traspasado el corazón de la rigurosa lanza de los celos. Y era lo peor que no sabía de quién debía o podía tenerlos. Pero presto le sacó de este cuidado uno de los que a la reja estaban, diciendo: que tan simple sea este hijo del corregidor, que ande dando músicas a una fregona. Verdad es que ella es la más hermosa, es de las más hermosas muchachas que yo he visto, y he visto muchas, mas no por esto había de solicitarla con tanta publicidad. A lo cual añadió otro de los de la reja: pues en verdad que he oído yo decir por cosa muy cierta que así hace ella cuenta de él como si no fuese nadie. Apostaré que está ella ahora durmiendo a sueño suelto detrás de la cama de su ama, donde dicen que duerme, sin acordársele de músicas ni canciones. Así es la verdad, replicó el otro, porque es la más honesta doncella que se sabe, y es maravilla que con estar en esta casa de tanto tráfago y donde hay cada día gente nueva y andar por todos los aposentos, no se sabe de ella el menor desmán del mundo. Con esto que oyó, Avendaño tornó a revivir y a cobrar aliento para poder escuchar otras muchas cosas que al son de diversos instrumentos los músicos cantaron, todas encaminadas a Constanza, la cual, como dijo el huésped, se estaba durmiendo sin ningún cuidado. Por venir el día se fueron los músicos despidiéndose con las chirimías. Avendaño y Carriazos se volvieron a su aposento, donde durmió el que pudo hasta la mañana, la cual venida se levantaron los dos, entre ambos, con el deseo de ver a Constanza. Pero el deseo de uno era deseo curioso y el de otro deseo enamorado. Pero entre ambos se lo cumplió Constanza, saliendo de la sala de su amo tan hermosa que a los dos les pareció que todas cuantas alabanzas le había dado el mozo de mulas eran cortas y de ningún encarecimiento. Su vestido era una saya y corpiños de paño verde con unos ribetes de mismo paño. Los corpiños eran bajos, pero la camisa alta, plegado el cuello, con un cabezón labrado de seda negra, puesta una gargantilla de estrellas de azabache sobre un pedazo de una columna de alabastro, que no era menos blanca su garganta, ceñida con un cordón de San Francisco y una cinta pendiente al lado derecho, un gran manojo de llaves. No traía chilenas, sino zapatos de 2 suelas, colorados, con unas calzas que no se le parecían sino cuando por un perfil mostraba también ser coloradas. Traía trenzados los cabellos con unas cintas blancas de hiladillo, pero tan largo el trenzado que por las espaldas le pasaba de la cintura. El color salía de castaño y tocaba en rubio, pero al parecer tan limpio, tan igual y tan peinado, que ninguno, aunque fuera de hebras de oro, se le pudiera comparar. Pendíanle de las orejas 2 calabacillas de vidrio que parecían perlas. Los mismos cabellos le servían de garbín y de tocas. Cuando salió de la sala se persignó y santiguó
y con mucha devoción y sosiego hizo una profunda reverencia a una imagen de Nuestra Señora en una de las paredes que en una de las paredes del patio estaba colgada, y alzando los ojos vio a los dos que mirándole estaban, y apenas los hubo visto cuando se retiró y volvió a entrar en la sala, desde la cual dio voces a Argüello que se levantase. Resta ahora por decir qué es lo que le pareció a Carriazo de la hermosura de Constanza, que de lo que le pareció a Avendaño ya está dicho cuando la vio la vez primera. No digo más, sino que a Carriazo le pareció tan bien como a su compañero, pero enamoróle mucho menos, y tan menos que quisiera no anochecer en la posada, sino partirse luego para sus alambradas, para sus almadrabas. En esto, a las voces de Constanza, salió a los corredores la Argüello con otras dos mocetonas también criadas de casa, de quien se dice que eran gallegas, y el haber tantas lo requería la mucha gente que acude a la posada del sevillano, que es una de las mejores y más frecuentadas que hay en Toledo. Acudieron también los mozos de los huéspedes a pedir cebada. Salió el huésped de la casa a dársela, maldiciendo a sus mozas, que por ellas se le había ido un mozo que solía dar con muy buena cuenta y razón, sin que le hubiese hecho menos, a su parecer, un solo grano. Avendaño, que oyó esto, dijo: no se fatigue, señor huésped, deme el libro de la cuenta, que los días que hubiese de estar aquí yo la tendré tan buena en dar la cebada y paja que pidiere, que no eche de menos al mozo que dice que se le ha ido. En verdad que os lo agradezco, mancebo, respondió el huésped, porque yo no puedo atender a esto, que ya tengo otras muchas cosas a que acudir fuera de casa. Bajad, dárosé el libro, y mirad que estos mozos de mulas son el mismo diablo y hacen trampantojos un celemín de cebada con menos conciencia que si fuese de paja. Bajó al patio Avendaño y entregóse el libro. Bajó al patio Avendaño y entregóse en el libro y comenzó a despachar celemines como agua y a sentarlos por tan buena orden que el huésped, que lo estaba mirando, quedó contento, y tanto que dijo: plugiese a Dios que vuestro amo no viniese y que a vos os diese gana de quedaros en casa, que a fe que otro gallo os cantase, porque el mozo que se me fue vino a mi casa habrá 8 meses, roto y flaco, y ahora lleva 2 pares de vestidos muy buenos y va gordo como una nutria. Porque quiero que sepáis, hijo, que en esta casa hay muchos provechos amén de los salarios. Si yo me quedase, replicó Avendaño, no repararía mucho en la ganancia, que con cualquier cosa me contentaría a trueco de estar en esta ciudad, que me dicen que es la mejor de España. A lo menos, respondió el huésped, es de las mejores y más abundantes que hay en ella. Mas otra cosa no faltará ahora, que es buscar quien vaya por agua al río, que también se me fue otro mozo que, con un asno que tengo famoso, me tenía rebosando las tinajas y hecho un lago de agua la casa. Y una de las causas por la que los mozos de mulas se huelgan de traer sus amos a mi posada es por la abundancia de agua que hallan siempre en ella. Pero porque no llevan su ganado al río, sino dentro de casa beben las cabalgaduras en grandes barreños. Todo esto estaba oyendo Carriazo, el cual, viendo que ya Avendaño estaba acomodado y con oficio en casa, no quiso él quedarse a buenas noches, y más que consideró el gran gusto que haría a Avendaño si le seguía el humor, y así dijo al huésped: venga el asno, señor huésped, que también sabré yo cincharle y cargarle, como sabe mi compañero asentar en el libro su mercancía. Sí, dijo Avendaño, mi compañero Lope Asturiano servirá de traer agua como un príncipe, y yo le fío. La Argüello, que estaba atenta desde el corredor a todas estas pláticas, oyendo decir a Avendaño que él fiaba a su compañero, dijo: dígame, gentilhombre, ¿y quién le ha de fiar? Dígame, gentilhombre, ¿y quién le ha de fiar a él? Que en verdad que me parece que más necesidad tiene de ser fiado que de ser fiador. Calla, Argüello, dijo el huésped, no te metas donde no te llaman, yo los fío entre ambos, y por vida de vosotras,
que no tengáis dares ni tomares con los mozos de casa, que por vosotras se me van todos. Pues que, dijo otra moza, ya se quedan en casa estos mancebos, para mi santiguada, que si yo fuera camino con ellos, que nunca les fiara la bota. Déjese de chocarrerías, señora gallega, respondió el huésped, y haga su hacienda, y no se entremeta con los mozos, que la moleré a palos. Por cierto, sí, replicó la gallega, mirad qué joyas para codiciarlas, pues en verdad que no me ha hallado el señor mi amo tan juguetona con los mozos de casa ni de fuera, para tenerme en mala opinión que me tiene, para tenerme en la mala opinión que me tiene. Ellos son bellacos y se van cuando se les antoja, sin que nosotras les demos ocasión alguna. Bonica gente es ella, por cierto, para tener necesidad de apetites que les inciten a dar un madrugón a sus amos cuando menos se percatan. Mucho habláis, gallega hermana, respondió su amo, punto en boca y atended a lo que tenéis a vuestro cargo. Y en esto tenía Carriazo enajenado el asno, enjaezado el asno, y subiendo en él de un brinco, se encaminó al río, dejando a Avendaño muy alegre de haber visto su gallarda resolución. He aquí, tenemos ya, en buena hora secuente, a Avendaño hecho mozo de mesón, con nombre de Tomás Pedro, que así dijo que se llamaba, y a Carriazo con el de Lope Asturiano hecho aguador, transformaciones dignas de anteponerse a las del narigudo poeta. A malas penas acabó de entender Largüello que los dos se quedaban en casa cuando hizo designio sobre el asturiano y le marcó por suyo, determinándose a regalarle, de suerte que, aunque él fuese de condición esquiva y retirada, le volviese más blando que un guante. El mismo discurso hizo la gallega melindrosa sobre Avendaño, y como las dos, por trato y conversación y por dormir juntas fuesen grandes amigas, al punto declaró la una a la otra su determinación amorosa, y desde aquella noche determinaron de dar principio a la conquista de sus dos desapasionados amantes. Pero lo primero que advirtieron fue que les había de pedir que no las habían de pedir celos por cosas que las viesen hacer de sus personas, porque mal pueden regalar las mozas a los de dentro si no hacen tributarios a los de fuera de casa. Callad, hermanos, decían ellas, como si los tuvieran presentes y fueran ya sus verdaderos mancebos o amancebados. Callad y tapaos los ojos y dejad tocar el pandero a quien sabe y que guíe la danza quien la entiende. Y no habrá par de canónigos en esta ciudad más regalados que vosotros lo seréis de estas tributarias vuestras. Estas y otras razones de esta sustancia y jaez dijeron la gallega y Largüello, y en tanto caminaba nuestro buen Lope Asturiano de vuelta del río por la cuesta del Carmen, puestos los pensamientos en sus almadrabas y en la súbita mutación de su estado. O ya fuese por esto, o porque la suerte así lo ordenase, en un paso estrecho, al bajar de la cuesta, se encontró con un asno de un aguador que subía cargado, y como él descendía y su asno era gallardo, bien dispuesto y poco trabajado, tal encuentro dio al cansado y al flaco que subía, que dio con él en el suelo, y por haberse quebrado los cántaros, se derramó también el agua, por cuya desgracia el aguador antiguo, despechado y lleno de cólera, arremetió al aguador moderno, que aún se estaba caballero, y antes que se desenvolviese y apease, le había pegado y asentado una docena de palos tales que no le supieron bien al asturiano. Apeóse en fin, pero con tan malas entrañas que arremetió a su enemigo, y asiéndole por ambas manos, por la garganta, dio con él en el suelo, y tal golpe le dio en la cabeza sobre una piedra que se la abrió por dos partes, saliendo tanta sangre que pensó que le había muerto. Otros muchos aguadores que allí venían, como vieron a su compañero tan mal parado,
arremetieron a Lope y tuviéronle asido fuertemente y gritando: «Justicia, justicia, que este aguador ha muerto a un hombre», y a vuelta de estas razones y gritos le molían a mojicones y a palos. Otros acudieron al caído y vieron que tenía herida la cabeza y que casi estaba expirando. Subieron las voces de boca en boca por la cuesta arriba, y en la plaza del Carmen dieron en los oídos de un alguacil, el cual, con 2 corchetes, con más ligereza que si volara, se puso en el lugar de la pendencia, a tiempo que ya el herido estaba atravesado sobre su asno, y Lope asido, y Lope rodeado de más de 20 aguadores que no le dejaban rodear, antes le abrumaban las costillas de manera que más se pudiera temer de su vida que de la del herido, según menudeaban sobre él los puños y las varas aquellos vengadores de la ajena injuria. Llegó el alguacil, apartó la gente, entregó a sus corchetes al asturianos y, antecogiendo a su asno y al herido sobre el suyo, dio con ellos en la cárcel, acompañado de tanta gente y de tantos muchachos que le seguían que apenas podían hender por las calles. Al rumor de la gente salió Tomás Pedro y su amo a la puerta de casa a ver de qué procedía tanta grita, y descubrieron a Lope entre los 2 corchetes, lleno de sangre el rostro y la boca. Miró luego por su asno el huésped y vióle en poder de otro corchete que ya se les había juntado. Preguntó la causa de aquellas prisiones. Fuele respondida la verdad del suceso. Pesóle por su asno, temiendo que le había de perder, o a lo menos hacer más costas para cobrarle que él valía. Tomás Pedro siguió a su compañero sin que le dejasen llegar a hablarle una palabra. Tanta era la gente que lo impedía, y el recato de los corchetes y del alguacil que le llevaba. Finalmente, no le dejó hasta verle poner en la cárcel y en un calabozo con dos pares de grillos, y al herido en una enfermería donde se halló a verle curar, y vio que la herida era peligrosa y mucho, y lo mismo dijo el cirujano. El alguacil se llevó a su casa los 2 asnos y más 5 reales de a 8 que los corchetes habían quitado a Lope. Volvióse a la posada lleno de confusión y de tristeza. Halló al que ya tenía por amo, con no menos pesadumbre que él traía, a quien dijo de la manera que quedaba su compañero, y del peligro de muerte en que estaba el herido, y del suceso de su asno. Díjole más, que a su desgracia se le había añadido otra de no menor fastidio, y era que un gran amigo de su señor le había encontrado en el camino, y le había dicho que su señor, por ir muy deprisa y ahorrar 2 leguas de camino, desde Madrid había pasado por la barca de Azeca, y que aquella noche dormía en Orgaz, y que le había dado 12 escudos que le diese, con orden de que se fuese a Sevilla, donde le esperaba. Pero no puede ser así, añadió Tomás, porque no será razón que yo deje a mi amigo y camarada en la cárcel y en tanto peligro. Mi amo me podrá perdonar por ahora, cuanto más que él es tan bueno y honrado que dará por bien cualquier falta que le hiciere, a trueco que no la haga a mi camarada. Vuestra merced, señor amo, me la haga de tomar este dinero y acudir a este negocio, y en tanto que esto se gasta, yo escribiré a mi señor lo que pasa, y sé que me enviará dineros que basten a sacarnos de cualquier peligro. Abrió los ojos de un palmo el huésped, alegre de ver que, en parte, iba saneando la pérdida de su asno. Tomó el dinero y consoló a Tomás, diciéndole que él tenía muchas personas en Toledo de tal calidad que valían mucho con la justicia, especialmente una señora monja, parienta del corregidor, que le mandaba con el pie, y que una lavandera del monasterio de la tal monja tenía una hija que era grandísima amiga de una hermana de un fraile muy familiar y conocido del confesor de la dicha monja, la cual lavandera lavaba la ropa en casa. Y como ésta pida a su hija, que sí pedirá, habla a la hermana del fraile, que hable a su hermano, que hable al confesor, y el confesor a la monja, y la monja guste de dar un billete, que será cosa fácil para el corregidor,
donde le pide encarecidamente mire por el negocio de Tomás, sin duda alguna se podrá esperar buen suceso. Y esto ha de ser con tal que el aguador no muera, y con que no falte ungüento para untar a todos los ministros de la justicia, porque si no están untados, gruñen más que carretas de bueyes. En gracia le cayó a Tomás los ofrecimientos del favor que su amo le había hecho, y los infinitos y revueltos arcaduces por donde le había derivado. Y aunque conoció que antes lo había dicho de socarrón que de inocente, con todo eso le agradeció su buen ánimo y le entregó el dinero, con promesa que no faltaría mucho más, según él tenía la confianza en su señor, como ya le había dicho. L'argüello, que vio atraillado a su nuevo cuyo, acudió luego a la cárcel a llevarle de comer, mas no se le dejaron ver, de que ella volvió muy sentida y malcontenta. Pero no por esto desistió de su buen propósito. En resolución, dentro de 15 días estuvo fuera de peligro el herido, y a los 20 declaró el cirujano que estaba del todo sano. Y ya en este tiempo había dado traza a Tomás como le viniesen 50 escudos de Sevilla, y sacándolos él de su seno, se los entregó al huésped con cartas y cédulas fingidas de su amo. Y como al huésped le iba poco en averiguar la verdad de aquella correspondencia, cogía el dinero, que por ser en escudos de oro le alegraba mucho. Por 6 escudos se apartó de la querella el herido. En 10 y en el asno y las costas sentenciaron al asturiano. Salió de la cárcel, pero no quiso volver a estar con su compañero, dándole por disculpa que en los días que había estado preso le había visitado L'argüello y requirióle de amores, cosa para él de tanta molestia y enfado que antes se dejara ahorcar que corresponder con el deseo de tan mala hembra, que lo que pensaba hacer era, ya que él estaba determinado de seguir y pasar adelante con su propósito, comprar un asno y usar el oficio de aguador en tanto que estuviesen en Toledo, que con aquella cubierta no sería juzgado ni preso por vagamundo, y que con sola una carga de agua se podía andar todo el día por la ciudad a sus anchas, mirando bobas. Antes mirarás hermosas que bobas en esta ciudad, que tiene fama de tener las más discretas mujeres de España, y que andan a una su discreción con su hermosura. Y si no, míralo por Constancica, de cuyas obras de belleza puede enriquecer no sólo a las hermosas de esta ciudad, sino las de todo el mundo. Paso, señor Tomás, replicó Lope, vámonos poquito a poquito en esto de las alabanzas de la señora Fregona, si no quiere que, como le tengo por loco, le tenga por hereje. ¿Fregona has llamado a Constanza, hermano Lope? Respondió Tomás. Dios te lo perdone y te traiga a verdadero conocimiento de tu yerro. Pues no es Fregona, replicó el asturiano. Hasta ahora la tengo por ver fregar el primer plato. No importa, dijo Lope, no haberle visto fregar el primer plato si la has visto fregar el segundo y aun el 100º. Yo te digo, hermano, replicó Tomás, que ella no friega ni entiende en otra cosa que en su labor y en ser guarda de la plata labrada que hay en casa, que es mucho. Pues cómo la llaman por toda la ciudad, dijo Lope. La fregona ilustre, si es que no friega. Mas sin duda debe de ser que, como friega plata y no loza, la dan el nombre de ilustre. Pero, dejando esta parte, dime, Tomás, ¿en qué estado están tus esperanzas? En el de perdición, respondió Tomás, porque en todos estos días que has estado preso, nunca he podido hablar una palabra y, a muchas que los huéspedes le decían, con ninguna otra cosa responde que con un bajar los ojos y no despegar los labios. Tal es su honestidad y su recato, que no menos se enamora con su recogimiento que con su hermosura. Lo que me trae alcanzado de paciencia es saber que el hijo del corregidor, que es mozo brioso y algo atrevido, muere por ella y la solicita con música, que pocas noches se pasa sin dársela y tan al descubierto que lo que cantan
que en lo que cantan la nombran, la alaban y la solemnizan. Pero ella no las oyes ni desde que anochece hasta la mañana, no sale del aposento de su amo. Escudo que no deja que se pase el corazón, escudo que no deja que me pase el corazón la dura saeta de los celos. Pues ¿qué piensa hacer con el imposible que se te ofrece en la conquista de esta porcía, que es de esta Minerva y de esta nueva Penélope, que en figura de doncella y de fregona te enamora, te acobarda y te desvanece? Haz la burla que de mí quisieres, amigo Lope, que yo sé que estoy enamorado del más hermoso rostro que pudo formar naturaleza y de la más incomparable honestidad. Pero ahora se puede usar en el mundo. De la más incomparable honestidad que ahora se puede usar en el mundo. Constanza se llama, y no Porcia. Constancia se llama, y no Porcia, Minerva o Penélope. En un mensón sirve, que no lo puedo negar, pero ¿qué puedo yo hacer si me parece que el destino con oculta fuerza me inclina y la elección con claro discurso me mueve a que la adore? Mira, amigo, no sé cómo te diga, prosiguió Tomás, de la manera con que amor, el bajo sujeto de esta fregona que tú llamas, me la encumbra y levanta tanto que viéndole no le vea y conociéndole le desconozca. No es posible que, aunque lo procuro, pueda dar un breve término contemplar, si así se puede decir, en la bajeza de su estado, porque luego acuden a borrarme este pensamiento su belleza, su donaire, su sosiego, su honestidad y recogimiento, y me dan a entender que, debajo de aquella rústica corteza, debe de estar encerrada y escondida alguna mina de gran valor y de merecimiento grande. Finalmente, sea lo que se fuere, yo la quiero bien, y no con aquel amor vulgar con que a otras he querido, sino con amor tan limpio que no se extiende a más que a servir y a procurar que ella me quiera, pagándome con honesta voluntad lo que a la mía, también honesta, se debe.